Te va a apagar el micrófono. Ya saluda rápido. Hola. ¿Listo? Ya, diles adiós. Adiós. Ya, bye. ¿Mandé? Viendo la versión inicial. ¿Qué qué? Viendo la versión inicial. ¿La oración inicial? Sí. Bien. Yo, Ok. Ok. Sí. yo sigo después de ti. Ok. Sí, nada más para dar secuencia. Gracias, Hilda. De nada. Ujú. Hilda, ¿se escucha bien mi audio? Sí. Gracias. Andaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro. Creo que fue el destino. Me tendió su mano. Dijo, ven conmigo. Tuve algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo Juan Bosco. Y yo sonreía, soy bella, sencilla.
Entonces, Mande. Hilda, no estoy viendo el WhatsApp. ¿Me puedes dar entrada? ¿Me puedes decir empezar? Porque como no estoy viendo el WhatsApp, pues tengo la pantalla en el celular nada más de la transmisión. ¿Me avisas? No, Ok, tengo- sí, en cuanto entre el padre, te aviso. Órale, gracias, Hilda. Salesiano soy, salesiano soy. Ya han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Andaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro. Creo que fue el destino. Me tendió su mano. Dijo, ven conmigo. Tuve algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo Juan Bosco. Y yo sonreía, soy bella, sensible y tenía un nombre tosco. Y allí me solté, me senté con él, me contó su historia y sin palabras quedé. Me acogió en su casa, me ungió con sus manos y dijo contento, ya eres salesiano. ¡Suéltalo! Salesiano soy. Oye, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Rico, rico. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy. Salesiano soy. Salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Comenzó a esparcirse por todo el país y le gritaron loco por pensar así. Siempre estaba soñando con un perro gris. Allá tú sí no crees porque yo lo vi. Como una decisión se llenó de valor y ganó la batalla porque es un campeón. A jóvenes creó con mucho, mucho amor. De eso formamos parte ahora tú y yo. Cuando su obra se esparció por Europa, dejó aquí y se fue para América. Había más de un navío y cayó. Y que suerte la vía, la cantilla llegó. De corazón, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Francia, cogió Paquito y se fue pa' Haití. Y ve todo el mundo bailando kizomba. Y los muchachos que estaban allí lo dejaron todo para seguir su obra. Cuando allí concluyó, se montó en un camión directico pa' Puerto Rico. Y vio todo el mundo allí bailando reggaetón y le encantó ese país hermoso. En una carreta llegó Dominicana, y se puso a bailar merengue. Hizo una escuela allá por Punta Cana, y a todo le dio un cachito del corazón. En una balsa a Cuba llegó, y bajando se montó en Almendrón. En el Capitolio una foto se tiró, y cuando lo vieron se formó en Guaguancó. Cuidado, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Y ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy. Alegría, alegría. Salesiano soy. Buenas noches, Padre Cerezo, ¿ya está por aquí?
Sí, buenas noches. Hola, padre, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas Marilyn, noches. estamos listos. ¿Ya? Gusto en saludarlo. Buenas Ustedes, noches, buenas ustedes Espérame noches. digan, un señoras. momentito. Quitamos musiquita, porque si no se escucha. Listo. Gracias, Hilda. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Marilyn Silvanaya y bienvenidos a este nuevo ciclo de martes, Los sueños de Don Bosco. La noche de hoy empezamos con aquel sueño de los 9 años que marcó la vida de Don Bosco. Retomamos el aguinaldo de este año y además celebramos este año también los 200 años precisamente de este sueño. Y para esta plática nos acompaña el día de hoy, en esta noche, nuestro delegado para la familia salesiana, el padre Juan Cerezo, SDB. Actualmente, el padre Cerezo es delegado inspectorial para la familia salesiana y director de la comunidad de San Miguel Arcángel, además de ser capellán del Colegio Progreso. Bienvenido, padre Ceres, y adelante. Para Ok, empezar esta plática, comenzaremos con nuestra oración inicial. Adelante, Hilda. adelante con la oración. Gracias, gracias. Comenzamos. Permítanme que le estoy aprendiendo esto. Ahí está. Listo. Para iniciar formalmente esta transmisión, los invito a que dispongamos nuestro corazón y mente para nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y obtener de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Padre, bienvenido. Ok, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que me hayan invitado una vez más a compartir con ustedes lo que me apasiona, que es la vida de Don Bosco y sobre todo ahora que estamos reflexionando los sueños de Don Bosco, pues con mayor razón, ¿verdad? Es algo que en lo personal siempre me llama mucho la atención. Información Cuando que me nos va a invitó poner José Luis, pues yo, al con frente de gusto, los jóvenes. ¿verdad? El compartir con ustedes. Preparé una presentación. No sé si tenga oportunidad de entrar. ¿Sí? Ah, no, es que no lo encuentro. Ay, joder, ¿dónde está? Ok. No sé si ya la visualizan. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, pues ahora sí que vamos a partir un poquito de esta experiencia de Don Bosco con sus sueños. Yo creo que sí hay una riqueza que los salesianos tenemos, es haber tenido un fundador soñador. Creo yo que no hay cosa más admirable de Don Bosco, que esa experiencia que tuvo con sus sueños. De verdad, creo yo que si se pudiera retomar la vida de Don Bosco únicamente viendo o leyendo sus sueños, nos daríamos cuenta de cómo realmente Dios se basó o se valió de este instrumento que son los sueños para crear en Don Bosco el personaje que fue, ¿no? Un auténtico padre y maestro, un auténtico soñador. Y por eso yo creo que vale mucho la pena retomar esta temática. Ciertamente estamos en el bicentenario de este sueño que tuvo.
y que nos tiene que iluminar un poquito también a nosotros. Pero quiero comenzar haciéndoles ver que los sueños de Don Bosco, son los que se tienen registrados y sobre todo en los 19 volúmenes de las memorias biográficas, que ese son uno de los libros más importantes que tenemos recapitulando la vida de Don Bosco. Ahí se tienen registrados en los 19 volúmenes 159 sueños. De esos 159, pues habrá que destacar y habrá que pensar, porque no se puede pensar nada más que fueron sueños con un objetivo. No, había muchas maneras de interpretarlos incluso, ¿verdad? Y lo que sí es cierto, y esto sí vale la pena recalcar, que todos los sueños, por lo menos, sí tenían una finalidad pedagógica. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Saber que Dios le hablaba a Don Bosco, lo iba guiando, lo iba animando, lo iba corrigiendo, lo iba estimulando, lo iba motivando, etcétera, ¿no? Por eso pudiéramos decir que estos sueños son una comunicación entre Dios y Don Bosco. Así como se valió vimos en la Biblia, muchas experiencias de patriarcas que tuvieron ese tipo de sueños, ¿no? Donde Dios, José, por ejemplo, José, el papá de Jesús, tuvo en sueños, fue como se le iba guiando para que fuera educando a su hijo, ¿no? En este caso a Jesús, ¿no? Ahora, yo les recomiendo, y eso es no es propaganda, pero hay un libro que para mí me parece el más completo, que es este libro que tiene su portada Los sueños de Don Bosco, así como está la carátula. Este libro es de la Central Catequística Salesiana. Lo pueden conseguir en México, sin hacer propaganda, no me pagan nada por esto, pero sí lo he encontrado yo en Clavería, allá en la Ciudad de México. Hay una librería bueno, no sé si se llame Clavería, yo así la conozco. Yo he comprado varios libros de la Central Catequística Salesiana ahí. Ahí encontré este libro. Y este libro, o sea, porque hay muchas maneras de clasificarlos. Los sueños, ha habido muchísimos salesianos que se han dedicado a estudiarlos, a interpretarlos. Y a mí me parece que este libro es el más completo porque hace una muy buena introducción sobre el análisis de por qué los sueños, qué significan los sueños, por qué Don Bosco, qué quiere decir para Don Bosco, desde un enfoque psicológico, espiritual, pedagógico, o sea, tiene muchísimos elementos que se los recomiendo. Y este libro en concreto, divide los sueños en tres categorías: los sueños sobre la Iglesia Católica, los sueños sobre la sociedad salesiana y los sueños sobre el oratorio de Baldoco. Son las tres categorías en donde este libro propone y divide los sueños que tuvo Don Bosco. Y me parece la clasificación más justa, porque todos los sueños van con este enfoque. Si no es con la iglesia, es con los salesianos; si no es con los salesianos, es con el oratorio. Porque la vida, en eso giraba la vida de Don Bosco. Giraba en torno a esos tres elementos, ¿verdad? La iglesia, los salesianos y el oratorio. Pudiéramos decir que era el ámbito en donde se movía Don Bosco prácticamente. Entonces, pues si alguno se anima y quisiera profundizar un poquito más sobre los sueños, les recomiendo este libro. Vale la pena tenerlo, leerlo y pues ahora sí que profundizar un poquito más, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar con el primero de todos. Y el primer sueño que tuvo Don Bosco pues fue a los 9 años. Ese sueño que marcó para siempre su vida. Y este sueño no solamente está en las memorias biográficas, está en otro libro que es muy importante y que escribió Don Bosco, que se llaman Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales. En este libro, Don Bosco desarrolla de una manera muy bonita el sueño que tuvo, porque este sueño él reconoce que es ahí en donde comienza su vida, en donde él mismo se da cuenta, aun y cuando en el relato el que él mismo escribe de este sueño, cuando lo comparte con su familia, de alguna manera, pues empezaron medio a interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba para muchos, para Don Bosco este sueño? Y una de las cosas que me llamaba la atención es, pues, la opinión de mamá Margarita, que con esa intuición materna
de alguna manera les hace saber que a lo mejor ella misma reconoce que tal vez será sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo esa intuición de la mamá a mí me parece extraordinaria, ¿verdad? La abuela con la que vivía, que era la esposa del papá del difunto, del papá de Don Bosco, pues ella decía que no hay que hacer caso de los sueños. Antonio decía que a lo mejor iba a ser jefe de bandoleros. Y José decía que iba a ser a lo mejor un pastor de ovejas. Y yo creo que pues todos le atinaron. Al final de cuentas, yo creo que todos le acertaron en algo. En el sentido de que, pues, Don Bosco sí fue un jefe no de bandoleros, pero sí de muchos chavos, de muchos muchachos de la calle, chavos difíciles. Sí fue un pastor porque también se dedicó a apacentar a sus ovejas, a su rebaño, y fue un sacerdote, ¿no? Tal vez aquí a la que menos le pudiéramos dar protagonismo, pues es a la abuela, ¿verdad? Don Bosco sí le hizo caso al sueño, y vamos a ver por qué le hizo caso al sueño. Porque han de saber que este sueño, Don Bosco lo tuvo y se repitió 7 veces. Durante 7 años, o sea, no los siguientes años. Aquí ahí ven marcados los años en los que lo tuvo y la edad que tenía Don Bosco. En 1831, pues Don Bosco estaba en la secundaria, él iba a estudiar a Chieri, estaba ahí estudiando. En 1934 ya estaba en el seminario. En 1832 seguía en el seminario preparándose para el sacerdocio. En el 1844 Don Bosco ya era sacerdote, ya tenía 2 años de sacerdote. En el 45 Don Bosco ya empieza el oratorio, ya empieza a tener el oratorio. Y en el 86, cuando Don Bosco tiene 71 años, es la última vez en la que vuelve a tener este sueño. Quiero remarcar que no es exactamente el mismo sueño, pero sí es la misma temática. Y en algunos de estos sueños que se repiten, se van dando nuevos elementos, nuevas cosas. Y en el 86, precisamente, ese es el más significativo porque, pues, Don Bosco está a 2 años de morir, está ya muy, muy cercano a la muerte, y ese sueño lo tuvo cuando se encontraba inaugurando la iglesia que le pidió el Papa construir en Roma, que es el Sagrado Corazón, el Sacro Cuor. Ahí fue donde Don Bosco, yo creo que esa fue su tumba, porque esa iglesia le costó sangre, desde ir a pedir limosnas, desde enfrentar problemas y problemas, más aparte la congregación, el inicio de los salesianos, tantísimas cosas que yo creo que parte del final de su vida tiene que ver por haber construido esta iglesia a petición del Papa, ¿verdad? Y bueno, en esa misa en donde Don Bosco está celebrando la primera Eucaristía, esa Eucaristía duró como dicen que, bueno, exactamente el tiempo no lo marca, pero dice que duró mucho tiempo, porque Don Bosco se paraba y empezaba a llorar. Seguramente entre esos momentos de detenerse y esa visión que se le presentaba, Don Bosco lloraba porque se daba cuenta que gran parte de lo que estaba viviendo, de lo que vivió, fue el sueño que tuvo, al grado de que precisamente en ese último sueño es cuando Don Bosco dice, pues no cabe duda, ¿verdad? Como la Virgen es la que me ha guiado hasta este momento. En esa iglesia hay una placa, si algún día tiene la oportunidad de ir. Esta iglesia se encuentra a un lado de una de las terminales más importantes de Roma, que se llama Termini. Ahí pueden ingresar a esa iglesia, y ahí hay una placa precisamente recordando este evento que Don Bosco tuvo cuando celebró la primera Eucaristía, y que no dejaba de llorar porque estaba tan emocionado, tan impactado de cómo fue que su vida se siguió a través de estos sueños que tuvo, de este sueño de los 9 años que se repitió a lo largo de su vida. Ese es el sueño más significativo, porque no solamente lo tuvo a los 9, lo tuvo en toda su vida, durante toda su vida, ¿verdad? Para adentrarnos un poquito más a este sueño, pues no voy a tocar elementos prácticamente del sueño, no, o sea, no me voy a adentrar a interpretar el sueño. Únicamente quisiera presentar una visión general, elementos que nos pueden ayudar a entender qué fue el sueño para Don Bosco. Y repito, no me voy a adentrar en detalles, únicamente voy a tratar
de definir el objetivo, la experiencia y vivencia de Don Bosco, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que en este sueño Don Bosco descubre cuál va a ser su trabajo y qué elementos educativos, porque recuerden que en el sueño hay personajes y un personaje central, pues es Jesús, el primero que le da instrucciones. Y después, a través de Jesús, Don Bosco le da a una maestra, porque le dice Jesús, yo te voy a dar a la maestra y esa es María. Entonces son personajes fundamentales en el sueño que Don Bosco reconoce que es a través de ellos en donde él va aprendiendo instrumentos educativos y pedagógicos. Por eso él lo va. Recuerden que a los 9 años, pues, o sea, Don Bosco es un niño. No es de que en ese momento ya lo haya asimilado todo, no, precisamente pues se fue desglosando a lo largo de su vida, porque ahí es en donde él iba revisando, él iba entendiendo. De ahí la razón por la cual Don Bosco pues formó la Sociedad de la Alegría, por eso Don Bosco hacía sus espectáculos para llamar la atención y agrupar jóvenes para alejarlos del mal, para catequizarlos. Es decir, a lo largo de su vida, Don Bosco iba poniendo en práctica lo que el sueño le estaba marcando, que era precisamente ver que Dios le daba una tarea muy específica, convertir, transformar a los muchachos, especialmente a los más difíciles. De ahí pues, este sueño se vuelve pues una profecía. Al final de cuentas, Don Bosco reconoce que ese sueño es una profecía de Dios. Es una petición que le hace Dios. Eso es muy importante, porque Don Bosco después no duda de que la congregación salesiana es porque Dios quiere que la forme para educar y alejar a los muchachos. Esa certeza de que todo lo que Don Bosco va realizando es una obra que Dios le está pidiendo, es una acción que Dios quiere que él haga y que no deje y que debe de continuar adelante. De ahí es donde se empieza a entender, pues, por qué se fundan a los salesianos, por qué después a las hijas de María Auxiliadora, por qué los salesianos cooperadores y por qué la ADMA y por qué los exalumnos. Al final de cuentas, fíjense, Don Bosco crea no solamente una congregación, no, Don Bosco forma una familia en donde cada uno tiene una razón de ser. No, no vamos a ponernos en pelea de que quién es más, quién es menos. No, no, aquí Don Bosco era tan sabio en el sentido de que sabía que el cooperador era importante, sabía que los exalumnos eran importantes, sabía que el grupo de ANMA era importante. O sea, para Don Bosco todos eran sumar y sumar, porque se daba cuenta de que entre más gente sumaba, mejor se podía cumplir su misión. Una de las características que resalta en el sueño es precisamente el pastor. Cuando está con Jesús, le dice que tiene que transformar esos lobos en ovejas. Y lo dice pues, como un pastor. Y qué mejor modelo que Jesús, el buen pastor. De ahí pues que Don Bosco utiliza ese simbolismo del pastor como un elemento educativo. Nosotros cuando vemos la figura del pastor, nosotros lo identificamos mucho con el sistema preventivo. O sea, es el pastor que está vigilante de su rebaño, que lo conoce, que los conoce, que sabe quién es el más débil, que sabe quién es el que más atención requiere. Esa actitud, porque no solamente es una forma de ver, no, es una actitud la que se le está pidiendo a Don Bosco, ¿no? De ser ese pastor pendiente, cuidadoso, atento a sus ovejas. Y precisamente ese es un modelo que después en el sistema preventivo se va a utilizar, ¿no? Y lo utilizaremos como un modo de actuar en medio de los muchachos, ¿no? Ese sería así como la aplicación más concreta. Esta parte me gusta mucho porque este sueño, al final de cuentas, termina marcando un modelo educativo salesiano. Esto es muy importante, porque no se queda nada más en teórico, ¿verdad? Ay, soñé esto y nada más. No, 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 no. El sueño se tenía que aplicar, o sea, el sueño tenía que aplicarse, se tenía que actuar. Y eso lo hace a través de un modelo. Y ese modelo que es educativo se define como el modelo educativo salesiano. Es decir,
el sueño de Don Bosco fue el pilar o fue la base por la cual se forma y se construye el modelo educativo salesiano, que una de sus características era el sistema preventivo. Pero entonces es interesante ver que no se quedó en la teoría. O sea, hay una cosa que a Don Bosco se le admira, es que no era teórico, era práctico. Cuando ustedes lean las memorias del oratorio, se van a dar cuenta que narra lo que vive. O sea, no está inventándose las cosas. Él dice, nos pasó esto, y lo hicimos así, y teníamos que crear estos grupos para alejarlos del mal, y por eso los muchachos, y muchos de los libros que escribió Don Bosco tenían este objetivo, compartir el quehacer, la práctica que se hacía. Y yo creo que una de las cosas que tenía muy claras Don Bosco, porque ustedes han de saber que la congregación nació de los mismos jóvenes que él formó. El niño de la calle que recibió y que lo dio, lo alimentó, lo educó y que después lo comprometió, esos son los primeros salesianos. Ustedes, es increíble ver cómo nuestra congregación, la congregación salesiana, nace de los mismos muchachos que vivieron ese sueño de Don Bosco, que después de ser transformados de lobos en corderos, después se vuelven pastores. Este es algo extraordinario. Son pocas las congregaciones que hacen ese modo de fundación. Ustedes vean a los fundadores, normalmente están en los seminarios y normalmente invitan a seminaristas. No, nosotros no. Nuestra congregación nace de niños de la calle, de salesianos que fueron recibidos por Don Bosco, educados por Don Bosco, alimentados por Don Bosco, y que después ellos mismos se transforman en los salesianos siguientes, en los otros Don Boscos en ese sentido, ¿no? De aquí pues que una de los objetivos, y esto fue lo que le quedó más claro a Don Bosco, el objetivo fundamental del sueño de Don Bosco es uno: con todo el elemento, con todos los elementos de pastor, del sistema educativo salesiano, con todos estos elementos, hay un solo objetivo que tiene Don Bosco para ese sueño. ¿Y cuál es el objetivo? La salvación de los jóvenes. Esa es la meta. No se puede entender el sueño sin saber que el final y el objetivo último es la salvación de los muchachos. Don Bosco por eso se entrega, se desgasta, da su vida, porque sabe que no solamente es pastor, que no solamente tiene un sistema para educar, no, 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 no. Él quiere salvar a los muchachos. Esa es la meta y ese es el objetivo. Y no hay que perderlo, porque al final, pues nuestra meta, pues ahora sí que nosotros que nos adherimos a la familia salesiana con un modelo, con un sistema, con algo similar a Don Bosco, tendríamos que tener claro cuál es la meta. Hay algunos que lo resumen en la frase o en ese binomio que escuchamos, ¿no? Buenos cristianos y honestos ciudadanos. Eso lo manejamos mucho de manera pedagógica, pero en la mentalidad de Don Bosco, por encima de formar buenos educadores, buenos cristianos y buenos ciudadanos, por encima de eso estaba la salvación de los muchachos. Don Bosco no podía sentirse más tranquilo sabiendo que sus muchachos se estaban salvando y se estaban salvando con su método, con su estilo, con su manera de ahora sí que con su pedagogía. Ese es el objetivo. Todas las herramientas que Don Bosco utilizó iban encaminadas a la salvación de los muchachos. Miren, encontré en internet un mural, un icono, porque ese es un icono, así es como lo presenta, y esto me llamó muchísimo la atención y lo quiero compartir con ustedes como parte del cierre de este tema, ¿no? Porque hay un salesiano de Argentina que lo pintó este ícono conmemorativo a los 9 años y lo ofrece como una herramienta para reflexionar. Ustedes saben que la iconografía es una de las herramientas que la iglesia utilizó para que a través de una imagen se catequizara, porque en la iconografía cuentan mucho la posición de las personas, los elementos que le rodean, los colores,
Y este ícono que este sacerdote salesiano argentino pintó, me parece extraordinario porque le aporta al sueño cosas muy novedosas y muy interesantes. O sea, yo quisiera que hoy lo pudieran así ir viendo. Voy a ir describiendo lo que él después él mismo en otro momento él expresa por qué lo pintó así, por qué están así Don Bosco, por qué está así Mamá Margarita, etcétera. Y me parece muy interesante porque creo que ese es un elemento que yo creo como buen americano en el sentido de que es de América, tiene una sensibilidad muy especial hacia mamá Margarita. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bueno, no sé si terminando de esto, pues abrimos un poquito la ronda de preguntas por si hubiera alguna duda, ¿no? Porque sí me gustaría que conectaran todo esto que les he dicho con este ícono, con esta pintura que este sacerdote salesiano argentino, pintó y que nos lo ofrece, ¿verdad? Él mismo lo dice, se lo ofrezco a la familia salesiana para que reflexionen y para que profundicen este sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos narra? Miren, desgraciadamente no puedo ver lo que dice arriba porque me tapa ahí lo que dice, pero miren, el cuadro evoca un jardín, ven ustedes que está ahí el pasto. Dice, pienso además que nunca este sueño quedó encerrado en el corazón de Juanito. Siempre estuvo acompañado por la mirada y el consejo de su mamá Margarita. Ustedes vean la posición que tiene Don Bosco con mamá Margarita. Qué ternura. O sea, está en su regazo y la barbilla de mamá Margarita sobre la cabeza de Don Bosco. Ambos están soñando porque tienen los ojos cerrados. Siguen soñando, los dos están sumamente pegados, Don Bosco encima de mamá Margarita, como si mamá Margarita fuera la cama de Don Bosco, como si ella misma fuera la que le dice, tú sigue tu proyecto que yo estoy detrás de ti, estoy contigo, ¿no? De ahí que este salesiano dice, también nuestras madres van acompañando nuestro crecimiento, nuestros sueños y proyectos. Mamá Margarita se hizo soñadora de un sueño que no le era el propio, pero lo hizo por su hijo. Dios tenía un plan para su hijo y ella lo acompañó siempre. Ustedes vean la vida de mamá Margarita. Mamá Margarita nunca abandonó a Don Bosco, nunca, aun y cuando tuvo que alejarlo de la familia por razones de que tenía que ir a estudiar y que no se podía convivir con Antonio, pero nunca, nunca lo abandonó. Lo iba a visitar al seminario cada vez que podía, lo alimentaba, le llevaba comida. Cuando se fue ya a Baldoco, a la casa Pinardi, que fue la primera casa donde Don Bosco comenzó ya a recibir muchachos formalmente, a tenerlos como internos, ella fue a ayudarle a cocinarles, a remendarles, a trabajar, y ella murió con Don Bosco. Ella, si hay alguien que pudiéramos decir estuvo desde el principio hasta el final, pues fue ella, ¿no? Dice, Juanito Bosco, al recordar el sueño que se recreó varias veces a lo largo de su vida, como les había comentado, le fue dada una maestra por aquel hombre luminoso, aquella que su propia mamá Margarita comenzó a enseñarle desde sus oraciones de piedad. ¿Quién fue la primera que lo acercó a María? Fue mamá Margarita. Seguramente ustedes, como me pasó a mí, está escribiendo aquí el salesiano que pintó este icono. A mis hermanos, las primeras oraciones fueron aprendidas de labios de mamá. Así también fue en la vida de Juanito. Su mamá le enseñó a dirigirse sus oraciones de cada día a Dios y a su madre y a la Virgen María. Margarita acompañó a Juan a descubrir en el sueño la voluntad de Dios, y ambos se pusieron en camino. Había que hacerlo realidad. La maestra también los acompañaba. Junto a Dios, lograron con mucho esfuerzo cumplir aquel sueño aprendiendo juntos a cuidar a los corderitos encomendados, a sostenerlos, aconsejarlos, darles un hogar, enseñarles a tener una vida cristiana llena de entrega a los demás, buenos cristianos y honestos ciudadanos. Fíjense, esos corderitos que están ahí recostados sobre Don Bosco y mamá Margarita, vean ustedes cómo hay un contacto. No es solamente es que están recostados, no, ellos los están cuidando. Es una actitud de alguien que haz de cuenta como que esos corderitos estuvieran en la garantía de que están bien cuidados, que están bien atendidos, que están bien protegidos. Se me viene a la mente como cuando el bebé está en el regazo de la mamá, pero tranquilísimo, durmiendo porque sabe que no le va a pasar nada, ¿no?
O sea, uno cuando ve estos corderitos que están en los pies de Don Bosco y de Mamá Margarita y cómo ellos los tocan, cómo los tienen ahí protegidos, es un elemento, me parece, clave y fundamental de nuestra pedagogía, ¿no? De alguien que les ofrece a los muchachos un lugar tranquilo, sereno, óptimo para sentirse bien. Después dice, por un lado, los lobos, los osos, gatos, cabritos, pintados con tonos grises y celestes, evocan el sueño, pero cuanto más se acercan a Juanito, más reales aparecen. Ahí uno ve la diferencia de colores, ¿no? Los que están hacia la izquierda, un poco más grises, y los que están acercándose a Don Bosco con más tonalidad. Aquellos que muchas veces nos negamos, quiero representar, en esto, ¿qué quiere representar este salesiano que pintó este icono? Las fieras salvajes del sueño pueden ser las que hoy son nuestros destinatarios preferenciales, aquellos que muchas veces nos negamos a mirar o son difíciles de mirar, los que no entendemos, los distintos, los violentos. Sin embargo, son aquellos que no escapan de la mano de Juanito ni de su madre Margarita. Ellos también son parte del sueño, todos son nuestros y no los podemos ignorar o sacarlos de nuestro interés. Ustedes ven cómo las manos están tocando también a esos animales. Así como tocan a los corderitos, así también tocan a las fieras, a los difíciles. Y si ven ustedes cómo está la mano de Don Bosco sobre un lobo, ¿no? Y como la mamá de mamá Margarita, también su mano está cerca del animal. O sea, hay un contacto, no están ajenos, no están separados, están unidos, ¿no? Son y fueron ellos, antes del sueño, los contemplados por Jesús y su Santa Madre. Por eso se les confiaron al pequeño Juan, para que vaya madurando en su corazón la respuesta para ellos. En este icono, Juanito y Margarita, en sus sueños de madre y de hijo, se hacen puentes de amor y misericordia. Me parece que es una de las cosas más extraordinarias de esta pintura. Ustedes si ven las manos de Don Bosco y las manos de Mamá Margarita, sí forman un puente en el que unen a los buenos con los malos. Esa es la riqueza, ese es algo extraordinario, ¿no? Que, que, que no perdemos el contacto ni de los buenos ni de los malos, o sea, los tenemos de la mano a los dos, estamos pegados con los dos se van transformando, pasan a través de nosotros para que se transformen, ¿no? A mí me parece que esa fue una de las genialidades de este ícono, de este salesiano que lo pintó, porque realmente ahí es donde se capta la pedagogía, ¿no? Se capta lo que el salesiano tiene que ser ese puente en donde les ofrece a los muchachos difíciles la posibilidad de cambiar, y en donde los difíciles después al transformarse pastores ayudan a los otros a cambiar, ¿no? Todos estamos en camino de transformación. El rector mayor llama a este proceso movimiento pascual. Juanito, en compañía de su madre Margarita, lo irán aprendiendo durante toda la vida, no como simples espectadores de los sueños de Jesús, sino además serán instrumentos activos de cambio junto a Él, salvar almas. Será el objetivo primordial del hogar, del oratorio para todos, del corazón del Hijo y de su madre. Acuérdense, como les dije al final, el objetivo del sueño y de toda la pedagogía salesiana es salvar a los muchachos. Después vemos ahí una de las cosas que me parecen extraordinarias es también ahí no alcanzo a leer lo que dice, pero dice que quise representar en donde está el regazo de Juanito y de mamá Margarita, y donde están esos corderitos, ¿no? En donde dice el pintor, el salesiano, ahí quiso representar no solo la transformación pascual que esperamos de todos, sino que además el trabajo compartido como familia salesiana. El pastoreo es trabajoso, cansador y a veces excesivo. Sin embargo, también Dios nos hace testigos de su amor infinito a los niños y jóvenes que transitan estas vaivenes de la vida de fieles a mansos corderos y viceversa. Es decir, si hay algo que Don Bosco le quedó claro es, esto lo puedo hacer, no, esto no lo puedo hacer yo solo, necesito una familia, necesito manos, necesito quien se sume. Ese es algo que también dentro de la mentalidad de Don Bosco siempre estuvo presente. Don Bosco estaba muy adelantado a sus tiempos porque originalmente él quería una congregación tan abierta
que no quería nada más religiosos, en su momento quería laicos comprometidos, que en ese entonces la iglesia todavía no maduraba para ese tipo de vocación. Pero fíjate cómo se adelantaba don Bosco a decir, yo necesito quien se sume a la misma misión que yo, no interesa si es sacerdote o no, mientras se sumen, para mí mejor. Y así fue como fue creando todo este movimiento de la familia salesiana, ¿no? Es por ello que debemos cultivar la paciencia. Los tiempos de transformación pascual solo de Dios dependen. En algunos quizás seamos testigos, pero en otros se dará con el paso del tiempo. Aún así llegamos a verlo. Dios es bueno y obra en cada corazón de manera distinta. El suelo, el campo, habla de la tierra sagrada, de vocación misionera y permanencia donde fuimos sembrados. Dios con el corazón de Juanito nos da la llama con su Espíritu Santo de arder con entusiasmo por la misión encomendada, a la vez que Él es el aquí y el ahora, en este lugar donde debes trabajar. Aquí está tu sueño, aquí están tus fieras salvajes, aquí están tus corderitos a los que debes de cuidar. Por último, y esto también es interesantísimo, a mí me pareció otra genialidad de este salesiano que pintó este icono, es donde dice, por último, el prado donde descansan y sueña Juanito y mamá Margarita se proyecta en otro suelo sagrado. Si ven ustedes hacia la derecha, arriba de mamá Margarita, allí está quién, está María, está Jesús con niños rodeados. María tiene en sus manos un cordero, ¿no? Un eterno oratorio celestial. Fíjate cómo lo describe el salesiano, es el oratorio eterno celestial. Allí está la meta de nuestra misión carismática. Lo que podemos hacer como familia salesiana está simbolizada por el árbol. No sé si entre la cabeza de mamá Margarita y del oso ven un árbol. Ustedes saben que es el símbolo de la familia salesiana. El árbol de la familia salesiana está representado también ahí. Lo que podemos hacer como familia salesiana simbolizado como un gran árbol, herederos del sueño de los 9 años de Juanito, es elevar la mirada y tomar conciencia de que todo lo que trabajamos es para salvar almas para Dios. Como familia somos invitados a la misma fiesta del oratorio y ser testigos por toda la eternidad del amor de Jesús y de la Virgen María. Esa es la manera como este salesiano argentino pues describió su obra, ¿no? Su ícono. No sé, es algo que a mí me pareció muy extraordinario compartirlo como parte de lo que, una nueva interpretación de los 9 años, del sueño de los 9 años, ¿no? Que me parece muy bien integrado, sobre todo por el hecho de mamá Margarita, que a lo mejor en el sueño, en como lo describe Don Bosco, pues no es tan protagonista, pero aquí en este icono, mamá Margarita es igualmente protagonista que Don Bosco, ¿no? De la misión y de la tarea. Bueno, pues ahora sí, no sé si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta. Bueno, buenas noches, padre. Soy Isaac. ¿Qué pasó, Isaac? Bueno, primero que nada, unos, un par de saludos que tenemos aquí en el Facebook. Maricruz Córdoba nos dice gracias por compartir. Y Leticia Bolio dice saludos, padre Juan. Bueno, Gracias. vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Tengo que me han mandado por medio del chat. La primera pregunta que me hacen, padre. ¿A usted cuál es el sueño que más le gusta de la vida de Don Bosco? Híjole. Mira, Uno, es una pregunta difícil. No, no es tan simple, pero a mí el sueño en lo personal como salesiano, el sueño que más me llama la atención se llama el emparrado de rosas. Es un sueño que don Bosco tuvo cuando tenía a sus muchachos salesianos y que él caminando entre las rosas pues estaban pisando las espinas y estaban sufriendo, pero no dejaban de animarse, no dejaban de continuar, seguían con Don Bosco. Es decir, ese sueño marcó mucho la vida de Don Bosco y de sus primeros salesianos, porque él mismo reconocía y decía que, pues que el que lo va a hacer, el que lo siguiera le va a sufrir, así tal cual. Le dice a los salesianos, este sueño nos está diciendo que el que sigue este camino va a sufrir, pero también vas a sentir el gusto y la alegría de caminar entre rosas, es decir,
de salvar a los muchachos, de estar con ellos, de gozar con ellos. Pues es el sueño que en lo personal más me agrada. Muy bien. Padre, tenemos una mano levantada. Iván Páramo, bienvenido de la Unisal y ahora promotor activo del Instituto Salesiano Domingo Sabio. Iván, bienvenido y pues adelante con lo que quieras preguntar. Gracias, buenas noches, ¿me escucho? No logro. Sí, Sí, Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada, un saludo al padre, muchas gracias por darme la mano. Y bueno, mi pregunta es, yo conocí a Don Bosco en el ambiente educativo, en la universidad y ahora como colaborador en el colegio. Me hubiese encantado encontrarlo justamente donde lo inició, con los niños pobres, ¿no? Entiendo que hay oratorios, sí, entiendo que está los chavos de Don Bosco, entiendo que está, este, eh, bueno, diferentes, ¿no? Ahí en Oaxaca, en estos colegios, ¿no? Donde la situación es distinta a los de aquí de México. Me encantaría haber conocido a Don Bosco de esta forma porque sé que es distinto. Sin embargo, mi pregunta, voy desde la parte que, igual que inició Don Bosco con los laicos, y yo al ser un laico, pues salesiano, en el sentido de que soy presidente de la familia salesiana, ¿cómo podría vivir este sueño? O sea, este sueño de Don Bosco, entiendo que fue, hablando de su vocación a Don Bosco, pero también entiendo que todos los que estamos en la familia salesiana, a través de la mano de auxiliadora que llegamos, pues somos otros Don Boscos. Entonces, ¿cómo podemos hacer realidad este sueño de él, de nuestro padre, amigo y maestro, en nuestra vida diaria? O sea, fuera del colegio, con nuestra familia pensando, ¿no? O sea, con nuestros niños, o con los demás niños de la calle. O sea, ¿cómo podríamos hacer ese sueño nuestro y, y lograrlo? Reitero, afuera del ámbito del colegio, porque pues ya sabemos que ahí está presente los salesianos, ¿no? Pero creo que este sueño es para todos. No sé si me logré explicar, padre. sí, sí, y creo que sí has tocado uno de los elementos claves que el rector mayor precisamente le preocupa mucho. O sea, una cosa es soñar y otra cosa es hacer, que es muy diferente, ¿no? O sea, yo puedo seguir soñando sin hacer nada y pues eso no funciona. Aquí, este tipo de sueños tienen que ser proactivos, o sea, tienen que ser sueños que se desarrollan en el quehacer. ¿Y cómo nos sumamos a este sueño? Nos sumamos cuando tratamos amablemente a los muchachos, nos sumamos a este sueño cuando me preocupo por ellos, los educo, cuando les ofrezco una opción para salir, si están en algún problema, en alguna dificultad, cuando les ofrezco una opción para salir. Es decir, cada acción enfocada a bien de cualquier muchacho o de cualquier joven, o me atreveré a decir, no solamente de muchachos y de jóvenes, de cualquier persona que le favorezca una mejor vida, una mejor calidad de vida o una oportunidad para crecer, ahí estoy yo presente en el sueño de Don Bosco. No sé si me di a entender. Sí, padre, muchísimas gracias por responder. Gracias, buenas No, noches a al contrario, todos. Iván, gusto en conocerte y qué bueno que tienes esas actitudes. Adelante, Eh, padre. va de la mano con la siguiente pregunta que nos hace Maritza Jaramillo. Ella le llamó mucho la atención eh, cómo en este cuadro le dan una relevancia muy importante a mamá Margarita, que si lo traducimos a la idiosincrasia mexicana, es darle valor a la familia. Claro. ¿Qué tan importante es que esos sueños que tiene un joven, desde un niño, un joven, un adolescente, no se quede nada más en un sueño? ¿Cómo lograr dar ese empujón o ese acompañamiento? Usted dice ya, en unas pocas palabras, ¿qué sería lo más recomendable para lograr que un adolescente que tiene sueños los plasme en la vida, que la familia pueda generar ese motor? ¿Usted qué recomendaría para que la familia pudiera ser copartícipe de la realización de los sueños? Es decir, que no se queden en el papel, que no se queden en la mente, que no se queden en la almohada, sino que se lleven a cabo. Sí, ¿Qué yo creo que recomendaría usted a la familia? sí, yo creo que una de las cosas
que sí es muy importante dentro de la familia es saber qué quieren los muchachos. O sea, pero antes de eso es conocerlos. O sea, yo creo que una de las tareas que todo papá y educador tiene es conocer a sus muchachos, conocer a sus hijos. Si lograran tener ese primer elemento que me parece fundamental, conociéndolos, sabemos lo que muchas veces piensan o quieren. Y ahí nos toca a nosotros impulsar. Yo recuerdo yo recuerdo una familia en Querétaro, muy, que me quedó muy grabada. El papá con los hijos, tenía varios hijos en el colegio, y uno de sus hijos quería ser piloto aviador. Y el papá de veras decía, mira, hijo, no sé cómo le voy a hacer, porque no está, mi presupuesto no me alcanza para esa carrera. Es una carrera muy costosa, pero voy a cumplir tu sueño. Voy a hacer que seas un piloto aviador. Y mira que lo cumplió. O sea, el papá le entendió lo que el hijo quería, se sumó al sueño del hijo que quería, y después con tantos sacrificios y con mucho esfuerzo logró. Y eso le marcó mucho la vida al muchacho, al papá, porque el joven después está eternamente agradecido por su papá, por todos los sacrificios que tuvo que hacer, por todo el empeño que le tuvo que meter para poder apoyarlo en ese sueño que él quería, ¿no? Y yo creo que estoy poniendo un ejemplo muy concreto de un papá que sabe que su hijo quiere ser eso, pero no nos vayamos hacia una sola, a pensar en una profesión. Digo, ¿cuántas veces el chavo, y eso sí se los digo sinceramente, cuántas veces el chavo quiere cambiar de actitud y muchas veces no lo puede hacer? ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor las resistencias con las que se enfrenta son mayores. Entonces, yo creo que aquí es importante la pedagogía de mamá Margarita, estar con. Tal vez yo no te voy a resolver tu problema, pero yo estoy contigo. Yo te voy a acompañar, no voy a dejarte y siempre estaré pendiente. Yo creo que es el elemento que ahorita requieren mucho los papás, sobre todo con los adolescentes, porque como los vemos grandotes, a lo mejor creemos que ya tienen la madurez para enfrentar problemas, pero muchas veces no. Muchas veces es necesario el que se acerque el papá y que le diga, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Esa palabrita al oído, ese estar presentes, que yo creo es un elemento clave también. Muy bien, pues fíjese, padre, que va de la mano con lo que quería preguntar o el comentario que nos hace Laura Ramos, nuestra exalumna de Morelia, también presidenta de nosotros los exalumnos. Dice, la transmisión pasada nos hablaron de la importancia de mamá Margarita. Hoy lo confirmamos con este ícono, esta relevancia que le dio el pintor o el salesiano a mamá Margarita. ¿Cree usted que deberíamos aprender más de ella? Híjole, si hay un personaje que salesianamente hablando está siendo un poco descuidado, es mamá Margarita. Y yo ahora que he tenido la oportunidad de profundizar mucho más en la figura de ella, hay un dicho que parece ya como un tipo eslogan, ¿verdad? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y Don Bosco es textual ese dicho que se aplica en la vida de Don Bosco. O sea, Don Bosco fue grande porque tenía una mujer, una mamá grande, extraordinaria. O sea, todo lo que Don Bosco aprendió en casa, Don Bosco después lo replica en su oratorio y lo replica después en sus casas. Don Bosco no hablaba como casa, él decía, aquí es una familia. Él siempre, el concepto de familia es un concepto totalmente fuerte en la vivencia de Don Bosco. Aún y fíjense, y con todos los problemas que enfrentó, la carestía del papá, la pobreza, las broncas con su hermano, tener que salir de la familia, pero pues todos esos elementos, lejos de empobrecer la imagen, la reforzaban. O sea, reforzaron mucho más la imagen de la familia, porque mamá Margarita era la que le recordaba que aquí estaba la familia, que ella era la familia y que estaba con él y que con él iba a hacer todo. Por eso creo yo que es una figura que yo creo valdría la pena, sí, ciertamente profundizar. Hay muchos elementos que valen la pena rescatar de mamá Margarita. Uno de los problemas que se enfrentó, que nos estamos enfrentando para no poder continuar con su proceso, porque ella es sierva de Dios. O sea, ahorita están en escala de sierva de Dios. Ustedes saben que para poder continuar
en ese proceso para ser beata o ser santa, pues se requieren milagros. El detalle es ese, ¿no? Pues que tengamos la devoción a mamá Margarita, pero una cosa que, no dificultó, pero sí hubo algún problema, fue que el cuerpo de mamá Margarita, don Bosco no tenía dinero en ese entonces para enterrarla en un lugar, entonces se fue a la fosa común y ahí fue donde desgraciadamente se perdió de alguna manera el cuerpo de mamá Margarita, ¿no? Y ese es un elemento que, pues dentro del proceso también cuenta mucho en este sentido, ¿no? Pero vaya, al final de cuentas, sabemos que está con Don Bosco, eso no hay duda. O sea, nos queda claro que su modelo de mujer, de madre, de acompañante, de apoyo, fue incondicional y eso es más que suficiente. No necesitamos verla en el altar para saber que está con Dios y Don Bosco, ¿eh? Sabemos que está ahí y que tenemos esa garantía. Muy bien, padre. Me voy a dar unos minutitos para externarle algunos comentarios que nos están llegando aquí en el Face, en nuestra transmisión. Bueno, ya había dicho saludos, padre. María Guadalupe Vázquez Urbano. Gracias, padre Juan. Qué mejor explicación, me queda muy claro. Leticia Bolio, que nos había saludado, nos dice, soy salesiana cooperadora de la Rectoría de María Auxiliadora de Mérida, Yucatán. Ah. Filiberto Zompanzi Sánchez nos dice, Fili lo saludo, padre. Fili lo saluda, padre. María Guadalupe Vázquez Urbano dice, gracias por recordarnos lo importante de los sueños de Don Bosco y recordarnos lo importante que es soñar y trabajar por ese sueño como Don Bosco. Eso está bien, padre, trabajar por el sueño, ¿no? María Guadalupe también luego vuelve a decir, saludos, padre, desde Mérida, Yucatán. Con esta plática me ha tocado el corazón. Tengo un adolescente por quien luchar y por quien seguir este ejemplo. Creo que en casa podemos aplicar todo este sueño, o sea, empezar con nuestros chicos más cercanos, claro, nuestros hijos. Pues no sé si alguien más en los que nos acompañan aquí. Tenemos a Gus. Tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer una pregunta, Gus? ¿Eres Gus de Gustavo? Es Jesús. Ah, Buenas noches. Jesús. Muy bien, muy bien. Está muy original, ¿eh? Estaba en inglés, era Jesús. Ok. Buenas Adelante, noches. adelante, Jesús. Bueno, mire, yo solo quisiera, buenas noches a todos. Padre Cerezo, nosotros estamos acá en Coacalco, en el Centro Juvenil, en Coacalco. Ujú. Y a mí siempre me ha brincado la situación de ejercer con los muchachos el trabajo de Don Bosco, pero fíjese que a mí me llama mucho la situación de ofrecerle a los jóvenes, comenzando por mis hijas, comenzando en la familia, en la casa, en la iglesia doméstica, en donde a veces hay una máxima por ahí de Don Bosco que dice que pues sí es importante que los jóvenes sepan, ¿no? Que no basta amar a los niños, que es preciso que ellos se sientan amados. Y, y en alguna de las ocasiones que hemos ido a algún evento, regresamos y yo quise preguntarle a mis hijas, porque bueno, les decimos después, a veces les decimos que las amamos, ¿verdad? Pero no sé si realmente ellas se sientan amadas con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras correcciones, ¿no? Y entonces, pues a mí como que me reta la situación de Don Bosco mismo, ¿no? Al decir, bueno, sí hay muchachos en los centros juveniles, pero en casa, ¿qué onda, no? En casa, ¿qué tanto estamos trabajando y esforzándonos por brindarle a los hijos esa enseñanza de Don Bosco, para que finalmente pues sean buenos seres humanos y después buenos ciudadanos, ¿verdad? Estoy Muy bien. totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Jesús, perdón. Yo Sí, creo padre. que no hay mejor terreno para sembrar que la familia. Sí. Y esa es una cosa que no podemos olvidar, declinar, no, no. Los primeros destinatarios son en este caso, mi comunidad, es tu familia, son tus hijos, esos son nuestros primeros destinatarios. Si nuestra labor de verdad no impacta
con la gente con la que tenemos más cercana, hay que cuestionarnos si realmente estamos siendo los pastores auténticos, ¿no? Porque de nada serviría el brillar fuera de casa y dentro de la casa estar todo nublado, ¿no? Todo triste, todo feo. Yo creo que no hay no hay mejores destinatarios que los más cercanos con los que tenemos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que eso que dices de que tus hijas te externen esa vivencia del amor que reciben, creo que podría ser lo más gratificante que ellas te puedan decir, ¿no? Que se sienten queridas por ustedes. No creo que es lo que un papá desearía de cualquier hijo, ¿no? Escuchar esas palabras. Sí, padre, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, aquí en el chat de la reunión, José, Padre Juan, saludos del CAS Barrientos. Hasta allá, hasta la hermana República de Tlalnepantla, pues un saludo y un saludo que lo externan para usted, Padre. Katia Alfaro, muchas gracias, Padre, de Coacalco, Sejusa. Muy claro lo que tenemos que imitar del Padre Bosco. Saludos de aspirantes cooperadores de Coacalco. Y le hago unos cuantos saludos que nos han seguido llegando por acá. Si esto fuera una votación, Mérida, Yucatán ganaría, porque mire, aparte de Blanca Guadalupe Vázquez, también desde Mérida, Yucatán, lo saluda Blanca Estela Hernández Alemán. Y hay un saludo, no me pone de dónde, pero de Alejandra Pérez Fragoso. Saludos, Padre Juan. Pues, Padre, muchísimas gracias. Nos gusta cerrar esta parte como de preguntas, de comentarios con una pequeña ráfaga de ideas en qué consiste. Yo le digo una palabra y usted me contesta con una idea, una palabra también que represente una idea de lo que yo le voy a preguntar o comentar. ¿Qué le parece, padre? Me parece excelente. Pues vamos a empezar y vamos a continuar después con el cierre de nuestra, qué buena plática, padre, y de verdad, gracias, porque creo que todos hoy vamos a soñar y desde mañana muchos tendremos que trabajar en esos sueños, trabajar los sueños, es con lo que yo me quedo de su plática. Padre, pues empezamos. México, Lindo y querido, jóvenes, siempre alegres, María Auxiliadora, madre y maestra, exalumnos, brillantes, Jesús, padre, Mazarelo, hermana, familia salesiana, grande, hijas de María Auxiliadora, hermanas, acción preferencial, los jóvenes más pobres, sistema preventivo, herramienta fundamental para educar, salesianos, de Don Bosco soñar, y trabajar, Don Bosco. padre y maestro. Padre Juan, muchas gracias, piel chinita de muchos y de verdad, a soñar despiertos también. Claro que Muchísimas sí. gracias. Le tenemos preparado algo que José Luis Hernández, nuestro querido exalumno de la Trini de Puebla, pues nos va a hacer el favor de entregarle. Muchísimas gracias, padre. Buenas noches, padre. Agradecemos todo lo compartido y enriquecedor que ha sido su aportación y le ofrecemos a continuación un reconocimiento. Y es así como los exalumnos de Don Bosco, México Sur, otorgan el presente reconocimiento al padre Juan Aarón Cerezo, SDB, delegado para la familia salesiana México Sur, MEM, por su invaluable plática, Los sueños de Don Bosco. Al calce firma Laura Georgina Ramos Perea, presidenta de la Federación Mexicana de Exalumnos de Don Bosco, y el delegado para la familia salesiana, junio 24, Ciudad de México. A continuación, padre, le cedo la palabra para que haga nuestra oración final y nos dé su bendición. Adelante, padre Juan. Yo los invito a cerrar un momento sus ojos. Yo creo que el soñar comienza con cerrar los ojos. No se puede soñar con los ojos abiertos.
o por lo menos hay quien lo dice que lo puede hacer, pero no lo creo. Y yo creo que hoy vale la pena soñar, no soñar, sino pensar, cerrar nuestros ojos y pensar en la grandeza que Dios tuvo en escoger a Don Bosco como alguien que generó una familia, que generó un movimiento. O sea, esto no es de Don Bosco, esto sigue haciéndose presente a través de muchos de nosotros que hemos sido tocados también con ese carisma, hemos sido tocados con esta grandeza de que Dios necesita pastores, Dios necesita soñadores y que este México ahora mucho más, o sea, porque la incertidumbre de lo que viene tal vez es muy grande. Y qué mejor que tener los pies bien en la tierra y saber responder a lo que tengamos que enfrentar. Y yo creo que no hay mejor manera que ser fieles a los principios, ¿no? Y yo te quisiera invitar a que en silencio tú mismo te prepararas para lo que nos viene. Y no sabemos, ahorita hay mucha incertidumbre. Creo que estamos en un momento en donde el no saber qué va a pasar es donde más lo estamos enfrentando. Y yo creo que esto requiere más fe, esto requiere más esperanza. Y hoy tengamos esta oportunidad de pedírselo a Dios, que nos dé la gracia de tener esa fe en nuestros principios y valores y tener la esperanza de que tenemos que hacer algo y que vamos a hacer algo, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, con la cabeza agachada, no, tenemos que responder y vamos a pedírselo a Dios. Señor Jesús, hoy en esta noche nos hemos enfrascado y nos hemos vuelto a enamorar de un sueño en el que tú eres parte de, porque tú escogiste a Don Bosco y nos escogiste a nosotros como instrumentos de tu amor para los muchachos. Danos la gracia, danos la luz, danos la fuerza, especialmente en este momento de nuestras vidas, y concédenos el gusto, como Don Bosco lo tuvo, de gozar sabiendo que estamos haciendo lo correcto, que estamos viviendo bien, que hacemos las cosas bien. A ti nos encomendamos, te pedimos especialmente que en este momento histórico que estamos viviendo, nuestra fe no decaiga, nuestra esperanza se siga manteniendo firme y que nuestras acciones se vean reflejadas especialmente con la gente que convive con nosotros, los más cercanos. A ti nos encomendamos y a ti nos ponemos bajo tu luz y protección. Y vamos a pedírselo con esta bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Oh Dios, que preparaste el cuerpo de la Santísima Virgen María como digna morada de tu Hijo, concédenos a los que acudimos a ella tener una salud del cuerpo y del alma y prepararnos para una buena muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buenas noches y gracias por todas las atenciones y todas sus palabras. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches a todos.
Faltan avisos, ¿no? Bueno, aprovechamos para presentarles el Avisar. café para quienes Sí, no está han, bien. tenido la oportunidad de verlo y de probarlo, sobre todo. Tenemos café de Oaxaca, de los exalumnos precisamente de la tierra, de la Sierra Mije. Los informes los tenemos a través de Facebook o en el teléfono que aparece ahí. Y pues los esperamos el próximo 18 de junio a nuestra siguiente transmisión. Esperamos contar con su asistencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, yo soy de San Luis Potosí. Por aquí me Qué gusto, qué pude gusto. conectar. Pues Perfecto. mándenos café para acá. Si gusta, sí. Nada más Sí. cuestión Qué de bueno, que se qué bueno. comunique y buscamos la forma de hacérselo llegar. Vale, sí. Me dio mucho gusto estar con Gracias. ustedes. Sí. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos, gracias a todos los que siguen.